conjunto entre para el BRT y el ITDP, inicialmente para México, pero ahora para Chile. Vamos a dar un par de minutos más, en lo que esperamos que más personas se conecten y en un momento comenzamos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, bienvenidos a este webinar donde presentaremos este visualizador con la colaboración de Concedeus, Centro de Excelencia para el BRT y también bueno, el ITDP, ¿no? Nos acompañan Ricardo Guisen de la Universidad Católica de Chile, Camila Balbontín, igual de la universidad, así como de CEDEUS y también José Reyes del Centro de Excelencia para el BRT. Muchas gracias a todos y todas por conectarse. En esta sesión, quizá algunos ya se hayan conectado a estos webinars que hemos hecho sobre este visualizador, pero en esta ocasión hemos desarrollado esta colaboración para incorporar ciudades chilenas al visualizador y también una serie de mejoras. Entonces, esta es la agenda que vamos a tener esta llamada, en este webinar. Obviamente la bienvenida, que es este momento. Vamos a hablar de qué es la accesibilidad y también de dónde parte la colaboración entre ITDP y CEDEUS. Vamos a hablar qué es la accesibilidad urbana, un poco más a fondo, indicadores, aplicaciones. Vamos a presentar este visualizador. También un punto muy importante es que este visualizador parte de datos abiertos. Entonces, se hablará de esto y también cuál es la importancia en general de datos abiertos en estándar de la información para el transporte público. Se hablará de portal de investigación y finalmente tenemos un par de preguntas. Va a haber una sesión de preguntas al final de la llamada. Cualquier duda que puedan tener o pregunta que quieran dar a los ponentes, lo pueden poner en el chat de preguntas y al final vamos a responderlas. El objetivo de este webinar es, bueno, justamente compartir esta actualización del visualizador, ver cómo este visualizador sí puede ser una herramienta de toma de decisiones. También nos interesa mucho destacar la importancia de datos abiertos, no solamente en México, en Chile, sino en toda Latinoamérica, y también identificar que no se trata de generar datos por generar datos, sino también con una utilidad y una apertura a la toma de decisiones con estos, ¿no? Finalmente, Camila principalmente discutirá cuál es la importancia para el transporte, bueno, el término de la accesibilidad con el transporte y la inclusión social. Nos acompaña nuestro director de ITDP México, Gonzalo Peón, donde hablará unas palabras de bienvenida también y también una introducción rápida al concepto de accesibilidad urbana. Adelante, Gonzalo. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias al CEDEUS y al Centro de Excelencia de BRT. Querido Ricardo, siempre es un gusto compartir espacios contigo. Eh, Estoy muy contento de dar o de ser parte de este evento online, porque nosotros en ITDP hace un tiempo migramos de la idea tradicional de mover a la idea o el objetivo de promover el acceso. Es decir, que somos una organización que trabaja porque las personas puedan acceder a oportunidades de empleo, educación, ocio, amor, provisión, etcétera, de manera segura, sostenible y sin dejar a nadie atrás. Y explicar esto de una manera clara, con indicadores, no es tan sencillo y cómo esto puede informar la política pública. Entonces, esta herramienta, este visualizador de accesibilidad urbana que hemos desarrollado en la oficina desde hace bastante tiempo, que ha ido mejorando con los años,
pues es algo que nos parece que puede tener un impacto positivo en la planeación del transporte y también el desarrollo urbano, la vivienda y algunos otros elementos más. Si quieres, darle a la que sigue, por favor. Entonces, ¿por qué digo cuando hablo de accesibilidad urbana y que hemos migrado de esta idea un poco de mover a acceder? Eh, pues porque realmente la movilidad no es lo que quiere la gente moverse, ¿no? Lo que quiere esto es algo como una demanda indirecta o derivada de lo que quiere es acceder y acceder a lo que da sentido a las ciudades, que tiene que ver con la proximidad de oportunidades, ¿no? Como las que están dibujadas ahí al centro de la imagen, ¿no? A salud, trabajo, parques, empleos, educación, etcétera, ¿no? Y para poder acceder a estas oportunidades hay distintos elementos que facilitan o permiten que las personas puedan acceder, ¿no? Por un lado está la infraestructura de transporte y por otro el uso del suelo y la ubicación de los destinos o de este tipo de destinos. Pero también es que eso tiene que ver con el medio ambiente construido. Pero también es importante tomar en cuenta algunos componentes individuales de cada persona que puede tener que ver con nuestro género, con nuestras capacidades, ¿no? Si tenemos alguna discapacidad o también inclusive nuestra edad. Y luego los presupuestos que tenemos, ¿no? El dinero que varía bastante y el del tiempo que aunque todos tenemos 24 horas en el día, pues experimentamos el tiempo distinto y valoramos el tiempo distinto. Entonces, todos estos elementos inciden en la manera en la que decidimos movernos todos los días y también inciden en el nivel de acceso que tenemos a estas oportunidades, lo cual está directamente relacionado con la equidad y la inclusión. Y es por eso que es importante tener el concepto de accesibilidad urbana, que se puede definir de muchas maneras. Una manera fácil de hacerlo es la capacidad para alcanzar oportunidades distribuidas en el espacio, que dice Lynch, o el potencial de interacción. Siempre cuando hacemos estas presentaciones en México, no sé si es el mismo caso en Chile, tenemos que poner que es distinto de accesibilidad universal o diseño universal, que esto puede ser un elemento que tenga que ver particularmente con los componentes individuales de acceso, que tiene que ver con rampas de acceso, información, por ejemplo, en braille, a personas con dificultades visuales, que puede puede estar relacionado, pero no es lo mismo. Pero no sé si en Chile también sea eso que se puede llegar a confundir estos elementos. La que sigue, por favor. Y bueno, esta evolución que nosotros tuvimos en la oficina no es una evolución exclusiva en ITDP. Creo que todas las personas que nos dedicamos a estas cosas de movilidad hemos pasado transiciones similares, pero hay que ver el origen, ¿no? Cuando teníamos este paradigma del transporte, el objetivo era velocidad y capacidad. Entonces, las acciones de infraestructura y de política pública o de inversiones públicas tendían en el siglo XIX y gran parte del siglo XX a aumentar la velocidad y la capacidad. Acciones como incrementar oferta de vialidades, anchos de carriles, más estacionamiento o limitar el acceso, es decir, hacer vías exclusivas para ciertos tipos de vehículos. Después, a finales del siglo XX, empezamos a hablar de movilidad, ¿no? Donde el objetivo ya no es mover vehículos, sino es mover personas y nos importan elementos como los tiempos de traslado y empiezan acciones como mejorar los modos públicos o colectivos, también los privados, y empezar a hablar o reintroducir la movilidad activa, ¿no? Que estaba tan olvidada cuando hubo tanto enfoque en realidades para los automóviles. Y el paradigma actual, con la accesibilidad urbana, podemos tener objetivos como tiempos y costos para llegar a destino y distintas oportunidades. Es decir, podemos mejorar este acceso en modos públicos, reducir las distancias y distintas estrategias que nos permiten incrementar este acceso a oportunidades, lo cual pues pensamos que puede tener mucho mayor efecto en la vida de las personas. La que sigue, por favor. En la vida de las personas, pero también en la sociedad y en la sostenibilidad del planeta, ¿no? Si vemos todo con un marco de sostenibilidad, realmente la accesibilidad entra
es donde se intersectan estos diagramas de Venn, donde están la planeación espacial, la política social y la política de transporte, donde podemos encontrar distintos elementos como la vivienda incluyente, la conectividad, la inclusión social, pero también las maneras o las emisiones que se generan o los siniestros de tránsito que ocurren para poder acceder a estas oportunidades. Es por eso que este concepto de accesibilidad puede tener impactos y puede planearse desde la política económica, la política de desarrollo social, el ordenamiento territorial. El Fondo de Financiamiento de Infraestructura de Transporte es fundamental considerarlo, las políticas de vivienda, la ubicación de hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, pensamos que este marco también nos ayuda a articular una serie de satisfactores políticas, inversiones, principalmente del Estado, pero también del sector privado. La que sigue, por favor. Y bueno, yo con esta breve introducción le cedo la palabra a mi amigo Ricardo Guisa. Muchas gracias, Gonzalo. Yo creo que voy a repetir un poco algunas de las cosas que tú comentaste y agradecer en realidad esta colaboración, porque muchas veces nos juntamos en eventos y nos toca participar y creo que el año pasado cuando estuve allá en el Foro Ideamos, hace un poquito más de un año, en Ciudad de México y conocí de la herramienta que habían desarrollado, me pareció muy atractivo que pudiésemos replicar ese trabajo porque nos va a permitir hacer cosas interesantes. Voy a partir entonces, si quieren, pasamos a la siguiente, contando un poco quiénes somos. Nosotros somos el Centro de Excelencia BRT, un consorcio de investigación en temas de BRT más, y le llamamos BRT más porque estamos interesados no solo en entender cómo operar y cómo diseñar sistemas BRT, sino que cómo se integran para mejorar la movilidad y accesibilidad finalmente en las ciudades y entender cuándo y deben usarse y cómo conectarlos con las otras alternativas modales. Este es un consorcio constituido por la Universidad Católica donde trabajo. Hay investigadores de MIT, de la Universidad de Sydney, de la Universidad de Pretoria y también tenemos una relación bastante estrecha con WRI que participó desde el principio en este centro. Vamos a la siguiente. Y para hablar de accesibilidad urbana, yo creo que es bueno, y voy a ocupar estas láminas de Jared Walker que personifica en esta persona que está parada en algún momento, en algún lugar en la ciudad, los posibles destinos a los que ella puede llegar. Entonces, si nos ponemos en la situación de que estamos en una ciudad, tenemos un conjunto de oportunidades, bueno, ¿a qué oportunidades podemos acceder? Eso es accesibilidad. Si pasamos a la siguiente y pensamos que tenemos un presupuesto de tiempo, como decía Gonzalo, las personas tenemos un presupuesto económico y va a ser relevante entonces para la selección de alternativas que tiene disponible una persona, y otra es un presupuesto de tiempo. ¿Y cuánto tiempo dispongo yo para poder trasladarme a realizar actividades? Entonces, si en 45 minutos puedo llegar a un conjunto de lugares, y si podemos dibujar acá el área achurada a la cual podemos llegar, podemos representar de forma más fácil y sin necesidad de que sea un especialista de transporte el que interprete lo que son los resultados de nuevos proyectos de transporte. Yo creo que ahí me surgió el interés y les voy a comentar. Nosotros en el centro BRT, colegas de MIT habían desarrollado una aplicación parecida a la que tienen acá disponible, pero esta era más fácil de adaptar. Si avanzamos una más, en este conjunto de áreas a la que podemos acceder en nuestro presupuesto de tiempo, supongamos 45 minutos, bueno, el acceso a destinos lo podemos medir como el número de destinos en esta área y podemos contar el número o centros de estudio, locales comerciales, posibilidades de trabajo a las que podemos acceder en este presupuesto de tiempo que tenemos, dado nuestro presupuesto de dinero para hacer transporte y para poder realizar viajes. Entonces, digo, es muy relevante que la oferta de transporte que tengamos nos permita, y eso va, y es muy gráfico, tener una herramienta que nos permita mostrar a qué cosas puede acceder una persona emplazada en distintos puntos de las ciudades. También nos permite analizar la equidad que tienen la ciudad al prestar su red de servicios. Porque a nosotros en las redes de transporte público normalmente le cobramos lo mismo a todos los usuarios independientes de donde vivan, pero muchas veces están mejor conectados los de una área que de otra. ¿Ah? Si avanzamos una más.
Y acá tomé unas láminas y acá vi que estaba Jaime Sosa, que aparece en una de estas láminas de acá. Nosotros en el centro BRT habíamos trabajado y los colegas de MIT con algunos estudiantes, en ese momento estudiantes, ahora son colegas míos de otras universidades, Jaime, no sé quién más está ahí, en desarrollar una herramienta para mostrar los beneficios de los proyectos de transporte a no expertos en transporte. Pues nosotros en general podemos sacar muchas métricas de nuestras simulaciones, pero es difícil mostrarle a las personas, bueno, a dónde alcanzarías a llegar si se construye un nuevo proyecto. Y en estas interacciones se ganó mucho conocimiento y yo creo que podemos con las herramientas que se están desarrollando, poder analizar lo que pasa en distintas ciudades y comparar no solo lo que pasa en distintas ciudades, sino que qué pasa en distintos sectores y analizar la equidad que tienen nuestros sistemas de transporte. Y por eso es que me interesó mucho embarcarnos en este proyecto. Si queremos, avanzamos una más. Bueno, el siguiente punto, le voy a dar la palabra a José Reyes, quien estuvo a cargo del desarrollo de la herramienta y adaptarla para 17 ciudades chilenas y que nos muestre un poco los resultados preliminares. Pero yo quiero nuevamente agradecer al grupo de ITDP por facilitarnos y empezar este trabajo colaborativo, que ojalá vayamos sumando más ciudades para poder hacer análisis comparativos de lo que está pasando en términos de accesibilidad en las ciudades y que podamos facilitar la toma de decisiones a quienes tienen que hacer inversiones en transporte. Gracias. Dale, José. Hola, gracias por invitarme a este webinar. Yo soy José Reyes, soy coordinador del centro BRT. Vamos a la siguiente diapo. Ok, entonces lo primero que les quería comentar es que este proyecto, la idea de este proyecto surgió más o menos en mayo o abril de 2023, cuando Ricardo fue a una conferencia y conoció este visualizador de accesibilidad y volvió a Chile y me dijo, oye, tengo que participar con ellos. Y yo le dije, bueno, ¿por qué vamos a participar? O sea, nosotros tenemos acá en Chile al menos 2 otros observatorios de movilidad. Tenemos uno del Departamento de Transporte en la Universidad Católica, reporte de movilidad con datos chilenos, con datos también públicos, y tenemos un observatorio de sustentabilidad urbana de CEDEUS. Entonces, ¿cuál era la ventaja de trabajar con HDP? Y acá aparece a la izquierda, yo diría que hay 4 cosas que nos convencieron. Primero, el tipo de visualización de datos que ellos muestran, nosotros no lo hemos programado, no lo tenemos desarrollado en estos observatorios que ya teníamos, por lo tanto estamos aprovechando las capacidades que ya existen. No teníamos que programar todo de nuevo. También nos servía mucho para aprender de otra experiencia, o sea, aprender cómo ellos lo están haciendo. Eh, pero también más importante, yo diría, que tiene un valor mucho más importante poder comparar ciudades de distintas regiones de acá de América Latina. Probablemente si lo hacíamos nosotros hubiésemos tenido solamente datos para Chile. Y ahora nosotros podemos comparar lo que tenemos en Chile con México y también con Costa Rica, que también tiene una ciudad en el visualizador. Y obviamente también nosotros tenemos un mayor interés en cooperar internacionalmente y generar alianzas con ITP, seguir trabajando en posibles proyectos que salgan a continuación. Entonces, por eso nos convencimos de trabajar con ellos. La siguiente, por favor. Entonces, más o menos, entre septiembre y diciembre de este año, del año pasado quiero decir, comenzamos a trabajar lo que era la recopilación de datos y la estructuración de ellos. Aquí nos ayudó mucho Francisco Páez, que fue la persona que trabajó en este tema, y el financiamiento para esto vino del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS. ¿Qué información nosotros necesitamos? ¿O qué información por mínima requeríamos para poder hacer esto? La red vial de cada ciudad, la anterior por favor, las velocidades máximas en la red vial, pero también la velocidad en congestión, que son distintas, los archivos GTF de transporte público y una serie ¿cómo se llama?, de promedios que tuvimos que calcular. Por ejemplo, el costo por kilómetro recorrido. Aquí nosotros estamos mostrando solamente el promedio, cuando en realidad a futuro, eventualmente, uno podría mostrar la distribución de ese promedio. También la congestión emitida por kilómetro en promedio en las ciudades chilenas, la red de ciclovías, y también 3 fuentes de información que las marqué en azul ahí porque en realidad nos costaron un poco más, que son los atractores de viajes, la densidad de población por zona y el índice de marginación. Los atractores de viajes nos costó un poco más porque, a diferencia de México, en México lo que ustedes nos mostraron, la gente de HTP, es que tienen una plataforma pública con una
con toda la información de comercios, empleos, salud, etcétera, georreferenciados. Por lo tanto, la calidad de la información es muy buena y es más o menos estandarizada creo yo, para todas las ciudades que ustedes tienen. En cambio, una información estandarizada de ese tipo para Chile no existe. Entonces era mucho más complicado encontrar la información de los puntos de comercio, de empleo, salud, etcétera, para las ciudades chilenas. Así que esa parte nosotros tuvimos que ir a otras fuentes de información y compilarla en un proceso mucho más difícil que el que tuvieron ustedes. Por el lado de la densidad de población, no está en la misma escala que nosotros estamos trabajando acá de estos hexágonos, y el índice de marginación, por ejemplo, es un dato que en Chile, creo yo, no se levanta. Nosotros tenemos otros índices, por ejemplo, de déficit habitacional, nivel de hacinamiento, por lo tanto no es la misma información. Entonces esas son las dificultades que nosotros más grandes que tuvimos en este desarrollo. La siguiente. Pero en fin, durante enero y abril de este año, cargamos los datos al sistema, estuvimos iterativamente haciendo los ajustes porque notamos que alguna visualización no estaba muy buena, que algún dato no está corriendo. Entonces fue un proceso un poco paso a paso de ir ajustándolo para que al final todo funcionara. Resultado final, aquí puse 17 ciudades cargadas, creo que eran 19, puedo haberme equivocado, en la plataforma, y ciudades chilenas, quiero decir, y para esas ciudades tenemos las oportunidades alcanzadas por tiempo de viaje, por cantidad de emisiones emitidas, o sea, cuántas oportunidades yo puedo alcanzar emitiendo tal cantidad de emisiones, o por costo, y ahí dice según modo, ahí falta una palabra. ¿Cuáles son las oportunidades alcanzadas según modo? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los temas a considerar a futuro? Bueno, hay que definir por parte nuestra cuál puede ser la periodicidad de actualización de los datos. Estos datos naturalmente se van paulatinamente desfasando, quedando desactualizados, por lo tanto necesariamente hay que actualizarlo en algún momento. También vale la pena pensar qué otro tipo de información podemos incluir y también de qué manera se puede generar algunos cruces de información más interesantes. Por ejemplo, cruzar estos índices, por ejemplo, de precariedad con accesibilidad y de qué manera esta plataforma nos permite descargar eso. Nuevas visualizaciones también y, como dije anteriormente, descarga de datos. Así que nada, yo creo que fue un proceso bastante satisfactorio por parte nuestra. Estamos felices y satisfechos de colaborar en esta plataforma de visualización de datos. Y también me gustaría invitar a cualquier persona o institución de otros países a incorporarse a este proyecto, que yo creo que en la medida que más regiones o países puedan subir su información acá, nos van a beneficiar a todos, a ellos mismos y también a todo el resto. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, me presento, yo soy Santiago Fernández, soy director de investigación y desarrollo urbano en ITDP, y voy a continuar la conversación de mis colegas, y el objetivo de esta breve participación es darles un poco más de detalles sobre cuál fue la metodología y pues un poco de los elementos técnicos. Uno de los primeros, como Gonzalo comentaba al principio, cuando queríamos entrar a este paradigma de accesibilidad, una de las primeras barreras con las que nos topamos es que medir la accesibilidad es algo complicado, ¿no? Tiene su chiste. Ya cada vez existen más visualizadores, muchos son gratuitos, otros están en línea, pero en ese momento lo primero que detectamos es que los visualizadores existentes eran bastante costosos. Las opciones que existían requerían una inversión de recursos fuerte, lo que era difícil convencer a las ciudades que no tenían pues, muchos recursos disponibles. Por otro lado, los que quizás eran gratuitos eran difíciles de desplegar, requerían mucha capacidad técnica para que fuera útil. Y todo esto resultaba pues en que era difícil comunicarle a las ciudades este concepto, y era aún más difícil que poder generar indicadores útiles. Pues con esto en mente nos pusimos la tarea de diseñar este visualizador con 4 criterios principales. El primero fue que queríamos que estuviera basado completamente en datos y software abiertos, los datos que estuvieran abiertamente disponibles, que fueran comparables entre regiones, y todo el software que utilizamos que fuera lo que nosotros generáramos que se pudiera compartir abiertamente para todas las personas interesadas, y también aprovechar el software que ya existía. Con esto en mente, revisamos las metodologías existentes, escogimos esta metodología desarrollada por Rafael Pereira y sus colegas que trabajaron también en ITDP Brasil. Vi que Rafael está conectado también, te mando un saludo muy fuerte.
Y esta metodología pues tiene las ventajas que nos daba una base para hacer, para que fuera replicable y comparable entre distintos contextos, particularmente en ciudades del mundo en desarrollo. Todo esto tratamos de que fuera un visualizador con un procesamiento muy sencillo y que no fuera costoso para alojar en web, que también fuera interactivo. Y pues sí, siempre buscando que fuera útil y sobre todo relevante para la toma de decisiones, enfocándonos en las regiones que nosotros trabajamos, como mencionaban José y Ricardo, principalmente pues en Latinoamérica y más allá. Esta es la breve historia de cómo empezamos a desarrollar este visualizador. Partimos ya hace algunos años con una versión muy básica desarrollada en Python en 2018. Poco a poco la fuimos evolucionando, nos cambiamos a R, siempre utilizando software disponible. Generamos una versión beta en 2021 y ahí programamos 20 ciudades para México. Y desde entonces lo hemos estado mejorando hasta que llegamos a este punto en el cual pues estamos listos para experimentar con otras regiones, con otros países, con otras ciudades. Por eso fue que fue tan interesante esta colaboración con Chile, con el VRT Center of Excellence y CEDEUS, porque nos permitió justamente explorar esa prueba de concepto y demostrar que sí es algo que se puede aplicar en contextos bastante diferentes. Y bueno, les voy a hablar de los elementos más básicos del visualizador. Esta imagen ya la presentó Ricardo de una manera muy elemental. Esta la muestro porque lo que quiero explicar aquí es que hay una manera para medir accesibilidad en un numerito que se puede llamar los indicadores de oportunidades acumuladas. ¿En qué consisten estos indicadores? Pues es simplemente contar los destinos que se encuentran dentro de esta área accesible. Esta área accesible, como mencionaron mis colegas, se puede llamar isocrona o anillos de oportunidad, tiene como un nombre más coloquial, pero dentro de esta isocrona podemos contar, ¿no? Y sacar este indicador que es medible, es cuantificable. Tiene, por supuesto, algunas limitaciones, digo que se puede mejorar, se puede ir profundizando, pero al menos nos da un indicador para medir la accesibilidad de manera comparable, sencilla y replicable. El visualizador en general se basa en dos partes. Por un lado, tenemos la estimación de tiempos de viaje y la construcción de una matriz origen-destino. Y por otro lado, tenemos la ubicación de las oportunidades y los destinos para los que queremos medir esta accesibilidad. Los datos básicos, por un lado tenemos los de la red vial, del transporte público y la congestión. Esto nos permite generar ruteos de punto a punto. Y con estos ruteos posteriormente lo procesamos en esta aplicación que nos permite agregar el número de oportunidades alcanzables de acuerdo a diferentes temporalidades de las que habíamos calculado previamente con esta base de datos, esta red generada con datos abiertos. Rapidísimo, me gustaría mostrarles un poco cómo se ven estas bases de datos. Para la red vial, OpenStreetMap es una excelente fuente, es una fuente que es crowdsourced, generada por usuarios, lo que le da muchísima flexibilidad y una disponibilidad con la disponibilidad global con la que cuentan muy pocas fuentes de datos. Esto ya es una fuente muy útil que nos permite, con la información que tiene además de las vías, generar ruteos sencillos, sencillamente. Un segundo elemento clave es el GTFS, este estándar que es para compartir itinerarios y rutas de transporte público. Este estándar lo generó Google hace ya algunos años, pero se ha adoptado por la comunidad de planeación de transporte. Y bueno, tiene una ventaja que está estandarizado, que se puede compartir y que ya existen muchas aplicaciones que consumen esta base de datos. Las ubicaciones, las oportunidades, como mencionaba José, puede ser poco más complicado de acuerdo al contexto. Generalmente nos vamos a tratar de basar en las fuentes de datos disponibles para cada contexto. Por ejemplo, México tiene una buena base de datos bastante desagregada. Chile no tanto, pero tenemos otras fuentes con las que nos podemos apoyar, como el mismo OpenStreetMaps, que también tiene información de algunos equipamientos. Utilizamos esta unidad estándar de agregación que la propuso la empresa Uber, que se llama H3. Tiene la ventaja que ya nos da un ID, una identificación estandarizada para todo el globo, todo el planeta. Entonces esto nos facilita mucho y nos elimina el problema de entonces estar comparando diferentes unidades geográficas. Entonces eso nos da una ventaja muy grande para poder trabajar con distintas regiones. Y bueno, finalmente, este es mi compañero Adrián les va a dar un recorrido por el visualizador. En general, el resumen es que tiene 7 visualizaciones interactivas, nos permite evaluar la accesibilidad urbana por tiempo, por emisiones y también por costos.
Estamos priorizando el acceso a empleo, salud, educación, provisión y ocio. Estamos considerando a través de una metodología también la congestión vial para quitarnos este velo de que muchas veces la movilidad motorizada es lo óptimo, pues dependerá del momento del día. Y también la información se puede descargar abiertamente para que ustedes puedan jugar con ella, realizar sus propias investigaciones, etcétera. De momento tenemos 20 ciudades en México, como había mencionado, 17, no 19, ahí se me fue una disculpa, 17 ciudades en Chile y una ciudad en Costa Rica. Y ahora sí le paso la palabra a mi colega Adrián para que les dé un... Adelante. Muchas gracias, Santi. Ahora yo les voy a dar un paseo por el visualizador de accesibilidad. Y les comparto la pantalla. Esta es la pantalla de bienvenida del visualizador de accesibilidad. Actualmente se centra en México, pero esto va a cambiar en el futuro. Para México tenemos 20 ciudades con las visualizaciones que ya les comentó Santiago. Hace unos meses también tuvimos una colaboración con Costa Rica, donde hicimos el mismo proceso para la gran área metropolitana de San José. Y para Chile, pues tenemos las 17 ciudades. Para este demo me voy a centrar en la ciudad de Valparaíso, bueno, el área metropolitana de Valparaíso, perdón. Entonces, aquí a la izquierda se puede seleccionar la ciudad. Aparece una lista con todas las ciudades disponibles en el visualizador. Entonces, hoy lo podemos buscar así como Gran Valparaíso. Y nos aparece esta primera visualización, que es el número de oportunidades por hexágono. Ahorita, del lado derecho, vemos unas gráficas estáticas, que es la distribución del número de oportunidades por hexágono, que van con cortes de 0 a 50, de 100 a 150, de 150 a 200, 200 a 250, 250 a 300 y 50 a 100. Y también se ve el número total de oportunidades en la zona metropolitana: salud, empleo, provisión, recreación y educación. También podemos prender y apagar ciclovías, capas auxiliares como ciclovías, la red vial y entre otras. En el mapa vemos desagregado por hexágono el número de oportunidades totales alcanzables. En este caso, de salud, por ejemplo, en este hexágono de Viña del Mar tenemos 3 clínicas. Podemos ver también la distribución de empresas en general, de escuelas, de provisión y de recreación u ocio. Ahora vamos a pasar a la visualización de área alcanzable por tiempo, que son los anillos de oportunidad, de isócronos que mencionan Santi y Ricardo. Y lo que se tiene que hacer es dar clic en alguno de los hexágonos y se va a aparecer el área alcanzable. Por default empieza la bicicleta a 15 minutos. Se puede extender el tiempo, 15, 30, 60 minutos de viaje desde ese hexágono. Se puede ver el área alcanzable caminando, en transporte público, en carro sin congestión y en carro con congestión. Que aquí vemos cómo se reduce dramáticamente el área alcanzable. Y estas gráficas nos dicen el número de oportunidades alcanzadas según el tiempo y el modo elegido. Aquí se puede ver, si prendemos 2, se puede ver la comparación viéndolo en porcentaje y el número bruto de oportunidades alcanzadas. En el caso del área alcanzable por emisiones, pues solamente está disponible para carro. Y nos dice, desde esta zona de Valparaíso, emitiendo 2 kilogramos o menos de CO2, puedo alcanzar esta área. A 5 kilogramos se alcanza Villa del Mar y Concón, y 10 kilogramos se puede llegar hasta Villa Alemana y Quilpé. Y con costos es
es similar. Salió de Viña del Mar, gastando 1,400 pesos, se alcanza esta área, 2,800, 5,600, 14,000 y 28,000. Aquí cabe remarcar que para cuestiones de comparación, utilizamos la misma medida en dólares. Por ejemplo, 14,000 pesos son chilenos, equivalen como a 100 pesos mexicanos. Entonces, de esa manera podemos ver más o menos la comparación. Ahora, la siguiente visualización es el número de oportunidades alcanzables, en este caso por emisiones, que lo que nos dice aquí es, de todos los hexágonos, a cuántas oportunidades se puede alcanzar. Por ejemplo, de esta zona de Quilpé, se pueden alcanzar 166 oportunidades en general. Por tiempo, podemos ver que en provisión se pueden ver los diferentes centros de población del área metropolitana de Gran Valparaíso, y podemos ver caminando, en bicicleta y en automóvil a los mismos tiempos del resto del área alcanzable por tiempo. Y lo mismo para costos. Entonces, de nuevo, se puede ver empresas, escuelas, salud, recreación y provisión para el automóvil en la misma desagregación económica. Y pues esto es un paseo breve por el visualizador. Muchas gracias, Adrián. Y bueno, los invitamos a revisarlo, a que jueguen con él en su propio tiempo. Y bueno, pues quedamos muy abiertos a también recibir cualquier comentario, cualquier punto que se les ocurra mejorar. Y pues la idea es que sea suyo, que lo puedan explorar y jugar con él. Sí. Entonces, los siguientes pasos nada más pues sigue siendo ampliar el visualizador, más allá de México, de Latinoamérica y cualquier otro lugar del mundo que esté interesado, obtener representación de las partes interesadas. El código se va a publicar próximamente para su replicabilidad, para que cualquier persona lo pueda retomar y modificar. Y pues generar nuevas alianzas para generar información como las que generamos ahorita con BRT y con todo el equipo de Ricardo. Y pues si alguien quiere conocer el visualizador, la liga es accesibilidad.ideamos.mx. Y ahora le paso la palabra a Camila Balbotín, que va a hablar del visualizador de accesibilidad y algunas de sus aplicaciones. Hola, gracias, gracias Santiago por la introducción. Bueno, ahora a partir de lo que han hablado el resto de la motivación un poco y de lo que tiene y lo que contribuye este visualizador, voy a hablarles un poco de la investigación que yo creo que tiene mucho sentido y se podría enriquecer mucho a partir de este tipo de datos. Así que siguiente. Si pueden pasar la diapositiva. Bueno, particularmente voy a partir hablándoles de un trabajo que recientemente fue publicado en el Land Use Policy, donde lo que tratamos de hacer es entender la plusvalía de viviendas por nuevos proyectos de transporte público en Australia. Entonces, el siguiente. En esto lo que hicimos fue ver, así, puedes apretar clic para que se muestren. La metodología que nosotros usamos acá fue hacer propensity score matching, donde en el fondo lo que se hace es tenemos un área de tratamiento, que es el área que recibió este nuevo proyecto de transporte, y con esto buscamos qué áreas podrían representar esta área de tratamiento. Si puedes hacer clic de nuevo, lo que pueden estar localizadas en distintas partes de Sydney y esta matching en el fondo se hace a partir de este propensity score, de este modelo que nosotros hacemos. Les estoy explicando la metodología porque en el fondo parte de encontrar
qué tipo de viviendas se parecen a esta área de tratamiento, es lo que hemos estado hablando de este visualizador de herramientas y ver, por ejemplo, accesibilidad a los hospitales, accesibilidad a los colegios. En Sydney, por ejemplo, también es bastante relevante la accesibilidad a la bahía y cuán cerca uno está de la bahía. Entonces, en esto uno puede encontrar barrios que efectivamente son parecidos y así ver el efecto que tuvo un nuevo proyecto de transporte en los precios de las viviendas que están afectados por este nuevo proyecto. Si puedes hacer clic. Entonces, en este estudio en particular, les voy a mostrar como un ejemplo de lo que hicimos. Nosotros analizamos 3 distintos proyectos. El que aparece en rojo ahí es un área que no es de las más ricas, entre comillas, de Sydney, pero es un área buena, donde lo que estuvimos analizando fue una extensión de un proyecto de light rail o tram. Después la morada es un light rail que se hizo nuevo en el centro de la ciudad y hacia abajo, hacia los eastern suburbs, y esa área es bastante rica en términos socioeconómicos, es un área de los ingresos mayores de Sydney, entonces en general es el centro de la ciudad y las áreas cercanas, entonces tiene muy buena accesibilidad en general. Entonces un nuevo proyecto también puede ser distinto y esto es un tram, que allá se llama light rail. Y arriba también analizamos estas 3 áreas en el fondo y un nuevo proyecto de trenes, que es como metro, que es el Northwest, que esa área también es relativamente buena en Sydney, pero sí ya queda más alejada. Entonces los ingresos sí son un poco menores. Y analizamos cómo estos 3 proyectos habían influido en los precios de las viviendas. Y en este punto quiero mostrarles como los resultados y por qué creo que es tan relevante cuando nosotros estamos haciendo estudios, por ejemplo, en este caso, para entender en la influencia de un nuevo proyecto de transporte. Por ejemplo, esto puede tener influencia en recaudación, en impuestos, etcétera, en costos-beneficios. Es súper interesante ver también cómo influye la accesibilidad que ya tenían las viviendas, también incluyendo qué viviendas son parecidas y cómo esto influye en los precios de las viviendas para tener en consideración. Así que si quieres les voy a mostrar brevemente los resultados que considero que son más interesantes a la luz de esto que estamos hablando. Y este es el George Street, que este es el que les digo que está en el centro de la ciudad y es como de los ingresos más altos. Y acá vimos que este es el gráfico que ve las viviendas que están a la izquierda, es las viviendas que están muy cercanos a estas nuevas estaciones de metro, o sea, de light rail, de tram, y a la derecha es las que están entre 400 y 800 metros. Y vemos la parte roja representa eh, la influencia que tuvo en términos de accesibilidad. Y lamentablemente esta no estaba operando en ninguna de las fechas, pero se ve que igual hubo un aumento en la accesibilidad eh, por, por otros proyectos, otras cosas, frecuencias, mejoraron buses, etc. De hecho, en ese tiempo se hizo una calle caminable en el fondo, entonces obviamente eso influyó en la accesibilidad. Y acá vemos, por ejemplo, que el primer atributo importante es la distancia a la estación de bus frecuente, le llamamos, que son cada 5 minutos, o sea, que mínimo 12 buses a la hora. Y esto es fuera del centro, es decir, las personas que no viven en el centro de la ciudad, les influye estar más lejos de una estación, de un bus frecuente. En el centro, estar lejos de un metro, porque hay muchos metros en la ciudad, entonces si están lejos, claramente es un precio menor de la vivienda. Y vemos que existe la distancia a la bahía. Como les dije, en este proyecto particular de George Street no vemos quizá otro tipo de variable, excepto la distancia a la bahía, porque es una zona que está en general muy bien ubicada y tiene accesibilidad a casi todo. Pero sí incluimos en el modelo, o tratamos de incluir, aunque no fuese estadísticamente significativo, un montón de otras variables como existen en el visualizador que hemos estado hablando, como por ejemplo hospitales, parques, bahías y oportunidades de ese tipo. ¿Vale? ¿Sí puede seguir? Y acá vemos, por ejemplo, en el Dulwich, que es la extensión del light rail, vimos que hay una plusvalía un poco menor a la anterior, pero aún así vemos la importancia que tiene, por ejemplo, en este caso, la distancia a los hospitales y la distancia a los colegios de educación primaria. Entonces, esta tienen una influencia importante en términos de la accesibilidad, influyen en los precios de las viviendas, en la demanda, etcétera, y cómo se reparte una ciudad. Entonces es súper relevante en términos de planificación urbana poder tener acceso a este tipo de datos para incorporar en
en los modelos y los estudios que llevemos a cabo. Si puedes seguir a la siguiente. Y en el último proyecto, que es el Northwest, que es efectivamente una estación de metro, acá vimos que la distancia a la estación de tram y de bus eran las únicas importantes. Y esto, la figura está mal, bueno, da lo mismo. La figura era otra, esa es la figura anterior, da lo mismo. Tengo las diapositivas acá, si las pudiera compartir, pero en realidad no es tan relevante. Pero sí, los valores que están ahí son importantes. Lo que sí es que este proyecto, al ser un metro, tuvo un impacto mucho más en la plusvalía, mucho mayor que las otras. Pero sí, en este caso, el metro, interesantemente, no tuvo un impacto tan grande en las distancias a hospitales u otros. En cambio, en los otros dos sí fue un impacto mayor, en términos de la bahía en el primer caso, y el otro a hospitales y colegios de educación básica. Y eso es. En este proyecto, en el fondo, les muestro un poco la idea de incorporar este tipo de parámetros de accesibilidad para entender el impacto que tiene en las decisiones de localización residencial y también en los impactos en los precios de las viviendas. Pero en la siguiente diapositiva les muestro también otras aplicaciones que creo que puedan ser de relevancia. Y en este caso les pongo, por ejemplo, en exclusión social, ahí les puse algunas referencias de algunos proyectos que hemos hecho. En Sydney, nosotros vimos que la parte regional, perdón, de Australia, no en Sydney, vimos que la exclusión social está directamente influida por el acceso a viajar, o sea, el acceso a movilidad. Las personas que se mueven, que viajan diariamente, que tienen más viajes semanales, ya sea a ver a la familia, no necesariamente por trabajo, sino a ver a la familia o incluso ir al supermercado, etcétera, todo eso tiene una influencia muy grande en el indicador de exclusión social, que se mide por, bueno, 5 cosas que si están interesados les puedo contar con más detalle ahí en el paper que tenemos, pero estos indicadores sería muy interesante poder ver cómo además no solamente viajar más, pero también cómo está compuesta la comuna y el entorno de donde viven las personas, cómo esto influye en efectivamente su riesgo a estar más socialmente excluido. Yo sé que Adrián está trabajando en esto, calculando índice de Gini, que también es, bueno, muy relevante para estudios de planificación urbana, para ver, porque nosotros cuando estamos hablando de mejorar el transporte, mejorar la accesibilidad, nos importa mucho la equidad y ver dónde efectivamente estos proyectos tendrían un mayor impacto y qué tipo de impacto quizás buscan los distintos proyectos. Y en ese sentido tenemos que ver cómo influyen todas estas cosas en los patrones de movilidad. Y, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en un proyecto durante harto tiempo, desde el 2020, que se trata principalmente sobre el trabajo remoto y cómo eso influyó en muchísimas otras cosas. Y en eso encontramos que la relación, por ejemplo, de las personas con su satisfacción con la vida o lo que reportaban de satisfacción con la vida estaba directamente ligado, por ejemplo, al uso de bicicleta o a trabajar desde la casa con más frecuencia. Esto obviamente está muy relacionado a tener más flexibilidad, quizás poder disponer mejor de tus tiempos, etcétera, que obviamente tiene una influencia, como hemos visto en varios estudios, sobre la satisfacción de los empleados y empleadores. Pero también es relevante, quizás, así como si estamos estimando un modelo híbrido, bueno, en la parte de modelación, pero también en la parte de interpretación, ver cómo este tipo, tener más oportunidades en tus barrios, quizás influye positivamente en tu trabajo remoto y también influye positivamente en tu satisfacción por la vida. Entonces, esto es un poco, les estoy dando como ideas de cómo creo que estos datos son de extrema relevancia cuando estamos estudiando distintos temas, ya sea movilidad, urbanismo, exclusión social, etcétera, porque todos sabemos que las comunas, los accesos, las oportunidades que se tienen en en las distintas comunas o zonas, influyen tremendamente en la calidad de vida de las personas y sus patrones de movilidad. Entonces, este es un llamado en el fondo a incorporar este tipo de datos y de repente esta herramienta nos está dando una oportunidad buenísima para tener estos datos y esta información de una manera directa y fácil de utilizar, entonces se podrían incorporar en distintos estudios y estas son solo unas ideas que yo creo que
esto influiría de una manera muy positiva y enriquecería tremendamente estos estudios. Eso es. Muchas gracias, Camila. Igual nos das una muy buena perspectiva de cuáles son las aplicaciones. Enseguida tenemos esta sesión de discusión y también le pido a los invitados, las invitadas, que cualquier duda que tengan puedan dejarlo en la caja de preguntas para luego poderlo, poderla responder, ¿no? Les pido a los ponentes, las ponentes que puedan prender su cámara para empezar esta sesión. Y también hay una serie de preguntas preparadas y la primera quizás iría para ti, Camila, aprovechando que acabas de platicar esos temas como accesibilidad, exclusión social. Y la pregunta es, ¿qué factores influyen en el querer tomar el transporte público para las personas? Bueno, hemos visto, yo creo, un montón de estudios y ven esto. Yo creo que algo muy importante a considerar acá es la heterogeneidad. En el fondo, todas las personas deciden, no se puede decir esto va a influir a todos, pero hemos visto que hay cosas relevantes en términos de accesibilidad. O sea, hay personas que tienen tiempos de viaje significativamente más altos si toman transporte público y eso obviamente influye de manera negativa en su uso y en la elección de esto. Vemos que hay diferencias importantes, eso sí, entre distintas edades, géneros, ingresos socioeconómicos, profesiones, también disponibilidad de trabajar desde la casa o desde distintos lugares. Todo eso tiene una influencia importante en el transporte público, o sea, en el uso de transporte público y yo creo que en este caso, como estudiarlo y estudiar la heterogeneidad y los distintos actores que juegan parte del sistema es crucial para poder entender qué tipo de recomendaciones se podrían hacer a las autoridades para efectivamente incentivar el uso de transporte público y modos más sustentables en el caso que se pueda. Tomando también tu respuesta, esta pregunta para Ricardo. Muchas gracias, Camila. Igual, si tienen un par de minutos más, vamos a terminar con las preguntas para también cerrar el webinar. La pregunta para Ricardo es, ¿qué papel juega el transporte público en la mejora o el cambio de la accesibilidad urbana en las ciudades? Creo que es vital porque hay un conjunto de usuarios que no disponen, sobre todo en Latinoamérica, en nuestro contexto, hay muchos usuarios que no disponen de otro modo de transporte. Hay modos activos que son difíciles para un porcentaje de la población y tampoco por ingresos no tienen vehículos. Entonces, disponer de buen transporte público que permita acceder a las oportunidades de la ciudad es clave. Y visualizar lo que es lo que queremos hacer acá me parece muy importante. Poder mostrar cuáles son las diferencias que tenemos en las distintas partes de la ciudad. Creo que podemos levantar bastantes oportunidades de mejora para el transporte público con herramientas de este tipo. En ese sentido, quizá sería esta pregunta de si sería posible, pregunta Francisco Páez Carullo, tener un modo de edición principalmente de transporte público, me imagino, para evaluar el cambio de la accesibilidad de un proyecto que todavía no existe. Yo creo que esta pregunta puede ser respondida por Santiago, por Arián, sobre este tema de simulaciones y cómo sí se puede evaluar y también las complicaciones que puede tener esto, ¿no? Sí, claro, es una muy buena pregunta. Creo que, y es algo que hemos explorado ya en este visualizador, es relativamente fácil evaluar diferentes escenarios de la red vial con esta metodología, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya que estamos utilizando datos abiertos de GPFS, podríamos jugar incluso cambiando la frecuencia, cambiando hacia dónde va una ruta imaginaria o alguna ruta que ya esté propuesta, y eso ya puede dar un impacto medible en cómo va a cambiar el número de oportunidades que las personas van a poder acceder en el mismo tiempo. Entonces, esta en general es una muy buena práctica, como también Camila tocó ese tema, para complementar los estudios que ya se hacen en la evaluación de transporte, ¿no? Se puede incluso incorporar a los modelos que estamos utilizando para evaluar impactos, etcétera. Pero sí es algo que ya tenemos, digamos, incorporado en cierta forma en este visualizador, cuando te permite comparar diferentes modos. Se podría generar, digamos, un modo adicional que puede ser una red
de transporte público, una red vial que nosotros propongamos. Y de la misma manera, digo, para aportar un poco ahí, es cierto que lo hemos pensado, pero sí tiene un nivel de complejidad esto. Lo que nos gustaría también agregar principalmente es un tema de cambiar velocidad de caminata, por ejemplo, para personas con alguna discapacidad, mujeres con carriola, etcétera, de manera que pueda ser un poco más desagregado ese tema de accesibilidad, principalmente en bicicleta y caminando. Entonces, sí, sí lo tenemos identificado y también esperamos pronto poderlo desarrollar para así tenerlo incorporado también en el visualizador. José, tenemos una pregunta para ti también y bueno, creo que tiene que ver mucho con tu área de estudio, tu área de trabajo y es ¿cuál es la relación entre la accesibilidad urbana y la sostenibilidad de las ciudades? Sí, mira, yo diría que el efecto va por dos lados. Tener una baja accesibilidad implica que en general tus oportunidades están más lejos. Por lo tanto, si están tus oportunidades más lejos, tus viajes son más largos y emiten más contaminación. Y eso naturalmente atenta contra lo que se llama la sostenibilidad ambiental. Pero yo creo que más importante todavía, tener una baja accesibilidad implica que muchos viajes no se están haciendo, que muchas oportunidades a las que la gente podría llegar, las personas no están llegando. Entonces hay muchas como calces o interacciones económicas o sociales que no se van a desarrollar cuando la accesibilidad es muy baja. Y eso redunda en que las políticas públicas, por ejemplo, tengan menor impacto territorial del que podrían tener y eventualmente, por ejemplo, en términos sociales, que se empiece a generar una mayor segregación en las ciudades. Y eso, naturalmente, en términos de sostenibilidad económica y social, juega negativamente. Por lo tanto, la accesibilidad es muy importante en términos de lo que es la sustentabilidad. Muchas gracias, José. Creo que voy a retomar un poco tu respuesta. También les invito, si tienen alguna otra pregunta, las personas invitadas, igual ponerla. Y la última pregunta sería para Gonzalo, y tiene que ver con cuáles son estas políticas públicas que tú consideras que tienen un mayor impacto en mejorar la accesibilidad o sostenibilidad de las ciudades. Yo creo que hay una respuesta por cada ciudad, pero también hay una respuesta común. Eh, algo que todos hacemos, ¿no? Y que para mejorar el acceso a oportunidades es todo el modo, digamos, más común, pues es caminar. Eh, entonces, eh, yo creo que pues una política común y también una decisión de inversión común tiene que ser mejorar algo tan sencillo como nuestras aceras que tengan el nivel de servicio adecuado, que sean cómodas, que la gente realmente no se sienta insegura, que eso también tiene mucho que ver con el diseño urbano. Y la otra medida, pues son los usos de suelo, es decir, algo como lo que decía José, como lo que decía Camila, ¿no? Que en los barrios existen todos estos satisfactores. A mí me pareció súper interesante esto que las personas que reportan una mejor calidad de vida o cómo se podría ligar con el teletrabajo, con el acceso en barrios donde encuentres todos los satisfactores caminando. Entonces yo creo que irían por estos dos lados y luego ya varía mucho por el tamaño de las ciudades, ¿no? Hay ciudades donde es necesaria la inversión en infraestructura de transporte masivo, o no solo es necesaria, es indispensable para incrementar el acceso o evitar en tiempos adecuados, ¿no? O sea, donde se le pueda, realmente las personas puedan obtener tiempos de regreso en su vida, ¿no? Un caso, por ejemplo, como el de la Ciudad de México con el cable bus, que es nuestro sistema de teleféricos, pues muchísimas personas redujeron sus traslados de 1 hora a 30 minutos por sentido en la mañana y en la tarde, entonces recuperaron 1 hora de vida, ¿no? Digamos, esas son soluciones extremas donde la orografía y distintas situaciones otro medio ambiente construido no permite otras soluciones, pero digamos, entonces la común es mejores aceras y dispersión de oportunidades de empleo, abasto, educación, etcétera. Y la otra, pues ya, digamos, muy ad hoc, tiene que ver con la geografía, el tamaño de la ciudad, etcétera. Muy bien, muchas gracias a todos y todas. Hay una
pregunta de Andrés Ábalos y dice que si la herramienta cuenta con alguna función para identificar hexágonos con peor accesibilidad. Creo que aquí, Adrián, puedes responder. Sí, las visualizaciones de oportunidades alcanzables, ya sea por tiempo, por emisiones o por costo, prenden toda la área metropolitana, todos los hexágonos, y aquellos hexágonos con el color más claro son estos hexágonos con menor accesibilidad a oportunidades, ya dependiendo del modo y de la oportunidad que te interese. Sí, adicionalmente creo que una buena característica es que la información se puede descargar en formato shapefile o en GeoPackage. Entonces son formatos universales. Entonces para cualquier persona que quisiera hacer un análisis más profundo de la información, puede contar con ellos y hacer cualquier tipo de análisis porque es información, digamos, abierta y con un formato estándar. Entonces es también un beneficio que se puede tener para poderlos identificar y trabajar algo más exhaustivo. Creo que si yo quisiera que entrara otra pregunta de alguna persona, pero en caso de que no, creo que también podemos ir cerrando este webinar agradeciendo pues a CEDEVOS, obviamente al Centro de Excelencia para el BRT, Camila, José, Ricardo por toda la colaboración. También está Francisco, que también nos ayudó mucho para generar la información en un inicio. Evidentemente nos interesa mucho seguir fortaleciendo esta herramienta y también mejorándola. Sí, seguir partiendo hacia un tema de cómo esto se puede orientar a un tema de toma de decisiones, que siempre es muy complicado por una herramienta fácil de usar, pero sí queremos ir a eso, seguirla mejorando y como dijimos, ir a más ciudades para que ese tipo de indicadores se puedan considerar en México, en Chile y en cualquier lugar de Latinoamérica y bueno, del mundo, ¿no? Sin más, no llegó ninguna otra pregunta. Sin más, les agradezco mucho por haberse conectado, por su tiempo. Y bueno, esperamos también que puedan jugar con la herramienta, que nos digan qué piensan, también para tomar en cuenta cualquier comentario. Buenísimo. Pues sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.